si le digo la frase, venid a mí, complete la oración. Venid a mí, a ver, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente de los grandes venid a mí? Venid a mí y descansad, dice Mateo capítulo 11, versículo 25, ¿cierto? Mateo 11, 25, venid a mí y descansad. Bueno, es más largo el pasaje, pero esa es la idea del pasaje. Mateo 11, 23, 11, 24, 11, 25. Mateo, a ver, ¿estoy bien? Venid a mí y descansar. Bueno, ese es el pasaje, ¿cierto? Versículo 28 dice exactamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El título del pasaje pone ahí, ¿cierto? Venid a mí y descansad. El otro venid a mí eh, fue el llamado que le hace Jesús a unos pescadores. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí, o venid a mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué necesitamos descansar? Porque estamos cansados. Claro. Eh, yo me voy a descansar en las noches y trato de acostarme temprano, ¿ya? Porque necesito descansar, porque el día siguiente me tengo que levantar a trabajar. Así que descanso para trabajar. Y descanso también porque estoy cansado de un día de trabajo. No descanso sin haber hecho nada. Bueno, en algunos casos sí, cierto, uno se va a echar, decimos nosotros, cierto, a echar una siestecita de repente, tal vez sin haber hecho nada durante el día. Y es genial de repente tener un día entero para flojear, decimos nosotros. Bueno, la palabra del Señor nos dice, venid a mí y flojear. No dice eso la Biblia, ¿cierto? Dice, venid a mí y descansad. Y descansar puede tener estas dos visiones, descansar después de un largo día de trabajo. Y también cuando nos dicen, descansa porque mañana te va a tocar un día bastante pesado. Así que este venid a mí y descansad de Jesús tiene también esta segunda lectura que dice, vengan a mí porque yo los voy a hacer llevar un yugo. Le dice a los pescadores, os haré pescadores de hombres, ¿cierto? Entonces, un llamado al descanso para también estar en condiciones de poder trabajar. El, el estudio de hoy, si pudiera ponerle un título, recibiendo de gracia y dando de gracia o dando con gracia. La vida cristiana, hemos dicho en otras ocasiones, no consiste tan solo en recibir, ¿cierto? Es más, la palabra del Señor dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Por otro lado, también Jesús en sus discursos, y sus discípulos también lo dirán, el Hijo del Hombre, y podemos nosotros por extensión decir, los hijos de Dios no han sido llamados para ser servidos, sino para servir. Algunas declaraciones que he escuchado a través de los años, en otras iglesias, ¿cierto? No en nuestra iglesia. Dios siempre me da lo que yo le pido. Yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé que Dios me va a dar esto. Son lindas declaraciones, ¿cierto? Eh, el otro día, en los estudios anteriores, hablábamos acerca de la medida de la fe. Mucha gente dice, en otras iglesias, obviamente, dice, yo tengo fe en que Dios me va a dar esto, yo tengo fe en que Dios me va a conceder esto otro. Y es interesante, como dirá un hermano también por ahí, ¿cierto? Que el llamado de Dios eh, el llamado que nosotros tenemos y este llamado a la fe, a creer en Dios, más que para recibir cosas, es para hacer cosas. La fe no consiste tanto en creer para recibir cosas, bueno, la salvación se recibe por fe, obviamente, ¿cierto? Es algo que recibimos por fe. Pero la fe, más que para recibir cosas, ya que se ha recibido la cosa principal, que es la salvación, la fe consiste más en hacer cosas.
Y es interesante esa lectura o ese análisis que hacemos acerca de la palabra fe. El otro día, el pastor en el sermón no del domingo, ¿cierto? Que muchos dijeron fue un sermón tremendo, el del domingo pasado que hizo Pablo Mella, el Salón de la Fama. Eh, pero el domingo 17, el pastor hablaba acerca de tener la mente de Jesús. Y en un momento del sermón dijo, la fe no es solo recibir. Y yo lo anoté rápidamente ahí porque dije, esto me va a servir para el estudio de uno de los jueves. Yo siempre, Dios siempre me da lo que yo le pido, le dije hace un rato, es cierto que mucha gente dice. Eh, yo le pido a Dios y Él me lo da. Y la pregunta a la inversa sería, ¿y hago yo todo lo que Dios me pide? Claro, porque uno dice esto. Yo he escuchado a mucha gente en otras iglesias, obviamente, ¿cierto? Por supuesto. Gente que dice, no, yo todo lo que, yo parece que soy regalón de Dios, o regalona de Dios, porque yo todo lo que pido a Dios, Él me lo da. ¡Qué rico! ¡Genial! ¡Estupendo! La pregunta de vuelta sería, hermano, hermana, ¿y lo que, y qué cosas te ha pedido Dios a ti? Y probablemente alguno dirá, ¿cierto? No sé, nunca me ha pedido nada Dios. Me parecería raro, ¿cierto? Eh, entonces, yo notaba unas preguntas. Yo sé que Dios me lo va a dar, Dios siempre me da lo que yo le pido. Y yo decía, ¿en esto consiste la fe? Y cuando leo el Nuevo Testamento, eh, la fe que pedían los discípulos y los seguidores de Jesús era una fe, lo que ellos pedían era convicción, era fortaleza, era fe, era una fuerza ¿para qué? Para predicar con más potencia, con más valor. Pedían fuerza, valor, fortaleza, de nuevo lo dice la palabra. Nosotros no usamos mucho la palabra de nuevo. Eso es lo que pedían ellos. Eh, entonces, volviendo a nuestros estudios anteriores en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, frente a lo que hemos recibido de parte del Señor, a esta gracia que hemos recibido. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondo yo a este regalo de la gracia del Señor? Entonces, lo que Pablo propone en Romanos capítulo 12 y en muchas de sus cartas, Pablo hace no tan solo un llamado, muchos llamados. Y como siempre le he comentado, hermanos, creo que los sermones del día domingo, los devocionales de la semana, cualquier palabra que usted escucha, una alabanza por aquí, una gratitud por allá, son llamados, 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 llamado tras llamado. Cada palabra que sale de los labios de nuestros hermanos y que tiene que ver con el Señor, no es simplemente información. No es que los hermanos y hermanas nos cuenten cosas, o un sermón, o un estudio, o una exhortación de una palabra. No es para que usted simplemente sepa y se informe, sino para que usted y yo tomemos decisiones con respecto a esa información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué vamos a hacer con el sermón del día domingo? Que fue un sermón bastante desafiante. Bueno, los últimos sermones han sido muy desafiantes. En rigor, todos los sermones debieran ser desafiantes, si usted me capta la idea. Cada sermón es un llamado. ¿Cómo respondemos a este sermón? ¿Cómo respondo a este llamado? Entonces, Pablo nos hace ahí un tremendo llamado a la dedicación y al servicio como respuesta a la gracia de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo responde usted a la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos a esta gracia que hemos recibido? La palabra del Señor nos dirá, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, un llamado a actuar de la misma manera que Dios actúa con nosotros en cuanto a la gracia. Así que Pablo hace este llamado a la dedicación y al servicio en respuesta a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Os ruego, hermano, conforme a las misericordias que hemos recibido de parte del Señor, que actuemos en consecuencia. No dice, estoy parafraseando el pasaje, ¿cierto? Estoy leyéndolo de otra manera. Pero eso es lo que en el fondo Pablo quiere decirnos. Hermano, ¿qué vas a hacer con esto que Dios ha hecho contigo? ¿Qué vas a hacer con el sermón que escuchaste?
¿Te quedarás en el amén o irás un paso más allá? Frente a lo que Sandra se encontró esta tarde, frente a este cuadro conmovedor que nos relata, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar un curso de acción, ¿cierto? Y Sandra nos desafía. Traigamos cosas, ¿cierto? Busque usted en su casa algo porque hay que hacer algo frente a esta información que recibimos, frente a este llamado. No es simplemente que Sandra nos cuente una anécdota, no es simplemente que alguien nos cuenta algo. Si Dios ha permitido que usted y yo escuchemos estas declaraciones, gratitud y todo lo demás, es para que actuemos en consecuencia. Pati Sal nos manda un tremendo palo, nos dicen, Tomé, somos honestos. Nos vendió re bien la Pati, ¿cierto? Actuemos en consecuencia. Seamos y cumplamos con esa honestidad que se dice de nosotros. El llamado de Pablo en Romanos capítulo 12, una y otra vez lo vuelvo a repetir, incluye un compromiso inicial, que fue el que todos tomamos, que el que tomó la Camila con la Camila con el Andrea hoy día, ¿cierto? Un compromiso inicial, una declaración inicial de un compromiso que ha de permanecer en el futuro. Y usted y yo también, con el Señor hicimos un compromiso inicial. Y probablemente estos pajaritos no saben, ¿cierto? No saben lo que se les viene a abordar. Y no estoy siendo pájaro de mal agüero, sino se les viene un camino que será de rosas, pero también de espinas en muchas ocasiones, ¿cierto? Y todos los que somos casados podemos decir amén. Algunos con más años de experiencia que otros. Pero el paso inicial a veces se da, ¿cierto? Como decía también Pablo Mella el otro día en el sermón del día domingo, es un salto al vacío a veces. Decirle, rodeen los muros de Jericó y den tanta vuelta, pero ¿qué sentido tiene eso? Bueno, Dios dice que lo hagamos, vamos y hagámoslo. A veces asumimos hacer cosas, pero no somos capaces de medir todas las consecuencias. Pero hay cosas que hay que comprometerse aún sin conocer todas las cosas que van a pasar en el futuro. Tal vez si a nosotros nos hubieran dicho, mira, saben que a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años de matrimonio van a tener esta crisis, esta otra crisis, esta crisis los va a marcar mucho, les va a pasar esto, va a pasar esto otro, uno diría, ahí cierto, frente al juez civil o frente al pastor, diría, ¿sabe qué? Me lo voy a pensar mejor un par de meses más. Uno firma, uno dice, sí, acepto, y no sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero aún así somos capaces de comprometernos, ¿cierto? Yo fui capaz de comprometerme con Vicky, ella fue capaz de comprometerse conmigo, porque éramos unos tortos los que nos creíamos todos los cuentos que nos inventábamos los uno al otro. Pero Dios ha sido fiel, ¿cierto? Y muchos de nosotros podemos salir adelante también con la ayuda del Señor, aunque también sabemos que hay muchos hermanos y hermanas también que han quedado en el camino en este compromiso, porque somos humanos y nos caemos y fallamos. Pero en el compromiso que hacemos con Dios, es quien primero pone la firma. Y no hay más confiable que Dios. Mire, el pacto que Dios hace con Abraham era un pacto que debía ser celebrado entre dos personas a la antigua, donde ambas personas caminaban por un pasillo de sacrificio y ambas personas caminaban y se comprometían a cumplir. Dios hizo que Abraham se rindiera de cansado tratando de conservar ciertos aspectos del sacrificio. Y cuando Abraham se quedó dormido, entonces recién Dios caminó por este pasillo del pacto. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque si yo camino junto con Abraham, no es un pacto de igual a igual. Abraham no está en condiciones de cumplir este pacto por su humanidad, porque él va a caer, porque él se va a equivocar. Abraham no es capaz de sostener este compromiso como yo soy capaz de sostenerlo. Así que Dios va y camina y hace el trayecto y Él se pone como garantía de cumplimiento del pacto. Entonces, eso es tremendamente maravilloso, hermano. Entonces, cuando Dios nos hace este llamado a través de Jesús, por su gracia, entonces es un llamado al compromiso. Y este compromiso inicial, si uno puede llevarlo hacia adelante, si este pacto se está cumpliendo en nosotros, si este camino está teniendo éxito de alguna manera, es porque Dios es fiel.
Entonces, este camino inicial en el que usted y yo decidimos caminar junto al Señor, tiene que persistir en el tiempo. Y este compromiso será recordado día a día en su corazón y en el mío. Así como estos chicos que hoy día contrajeron matrimonio, ¿cierto? Eh, Cuando pasen todas las luces, hay que luchar por sostener y mantener este compromiso adelante. Porque pasa la fiesta, ¿cierto? Pasa el bailoteo, pasa todo la fiesta, la algarabía, el jolgorio, y hay que vivir el día a día. Y no lo digo esto diciendo, ¡ah, qué terrible! No, ahí es donde comienza la aventura, pues. Y alguien puede decir, se vienen los mejores años de tu vida. Yo, hermano, creo que estoy casado, han sido años tremendos en mi vida, han sido un camino fantástico. Eh, pero, si bien es cierto, uno recuerda el compromiso, también el matrimonio, la ceremonia, todo lo demás, pues imagina que uno se quedara con esa ilusión inicial y siempre pensando en esa ceremonia inicial y nunca viviendo el día a día, siempre viviríamos con la ilusión de las primeras luces del matrimonio. Y muchos creyentes viven así también, esperando que todos los días sea un baile, una fiesta, un compromiso, unas vestimentas de gala, y no disfrutan el camino del día a día. Y en los caminos del Señor muchos le dirán a esto el primer amor, ¿cierto? Como el que tal vez dice mi hermana Adelaida, ¿sí? ¿Qué pasa con Manuelito? Que es cierto que está entusiasmado los martes, lo juega ahí que el culto, ¿cierto? Porque él está sintiendo en su corazón eso que también usted y yo sentimos tal vez cuando comenzamos a caminar con el Señor. Y no es que ahora nos hayamos olvidado de eso. Yo creo, hermanos, que eh, no es el sentimiento igual que tal vez al inicio, pero el día a día con el Señor son vivencias nuevas. No podemos pensar siempre vivir del sabor de esa leche inicial de la que habla Pablo, sino que ahora nos regocijamos con un plato contundente, con una comida abundante que podemos comer y saborear. Son las nuevas experiencias de un paladar que va agarrando experiencia con el tiempo. Entonces, Pablo dice, ustedes tienen este llamado inicial. Ustedes tuvieron este llamado inicial cuando entregaron su corazón a Cristo. Ahora viene la aventura del seguimiento de este compromiso. Por eso cuando Jesús dice, venid a mí y descansad, venid a mí y os haré pescadores de hombres, nos está diciendo, descansa porque mañana tienes que trabajar. Cansado del camino viene, ¿cierto? Yo hoy día, como le decía, corría harto en la pega, pero ya llegando acá a la casa, me pongo un pantalón de buzo, me pongo unas pantuflas y ya como que descanso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mañana cuando viene un nuevo día de trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús nos dice, vengan a descansar, no es para que durmamos eternamente, sino para decir, tienes que descansar porque mañana tienes que seguir trabajando. Y no decir, mañana me toca pegar, no, oh, mañana me toca pegar de nuevo. No con esa intención, ¿cierto? Sino con alegría en el corazón. Entonces, Pablo nos invita, es como que Pablo nos invita a cada día una nueva aventura. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, no sé si alguien la ha visto alguna vez, donde un día se repite una y otra vez. Una vivencia se repite una y otra vez. Es como si alguien, eh, saliendo de nuevo, ¿cierto?, al tema del matrimonio, hoy día, la celebración en la mañana, ¿cierto?, uno se despierta, se pega su afeitada, se pone, ¿cierto?, el terno, la corbata, al civil, ¿cierto?, la ceremonia, después un coteleo, un picadillo por ahí, ¿cierto?, juntamos con la familia, tomamos 11. Y la persona se va a acostar. Al día siguiente se levanta y es el mismo día de ayer. Y se encuentra afeitándose de nuevo, poniéndose la corbata, poniéndose el terno, yendo al registro civil, casándose de nuevo, y todo, y después llega la tarde, se va a acostar, al día siguiente se levanta, se afeita, y todos los días se repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es una película que más o menos, esa más o menos la idea. Es una película que dice, eso es ridículo todos los días, ¿cierto? Pero lo que da a entender es a veces vivir tanto una experiencia por primera vez no nos deja a veces seguir adelante.
No sé qué viene mañana porque estoy viviendo siempre el mismo día. Parte de la invitación que Pablo hace es, no te quedes con ese primer día. Sigue adelante caminando. Hay nuevos desafíos todos los días. Compromiso inicial, pero con un seguimiento en el tiempo. ¿Cómo se hace esto? Eh, Hay trabajos en los que los trabajadores todos los días deben presentarse delante de su jefe, ¿cierto? Para comenzar una nueva jornada, para recibir instrucciones para un nuevo día. Y así hablábamos nosotros hace un par de semanas atrás con el concepto de presentarse delante de Dios. Cuando uno está comenzando en un trabajo, lo más probable es que cometa ciertos errores. Me acuerdo una de las primeras, cuando entré a trabajar aquí en Bellavista, pasó un tiempo y un colega salió con vacaciones y el jefe me dijo, tú te vas a hacer cargo de la pega de esta persona que salió de vacaciones. Yo era pajarito nuevo. Entonces dijo, él te va a preparar para que tú te hagas cargo de lo que él hacía, para que él te enseñe lo que él hacía. Y dije, ah, bueno, estaré una semana con él para aprender el trabajo. Un día de adiestramiento. Y al día siguiente a los leones, al tiro nomás. Hermano, yo ese primer día me quería puro morir. Ese primer día pensé que no iba a terminar nunca. Estaba soltero todavía. Me acuerdo que el segundo día yo llegué a mi casa y estaba mismo, no sé si mi mamá se acordará, pero le dije, mamá, yo no quiero ir más a trabajar, no quiero ir más a trabajar, a eso no, no voy a ser capaz, mamá, si no, no me da el tiempo, empiezo en la mañana, no paro en todo el día. Al día siguiente me presenté nuevamente al trabajo, obviamente no, mi mamá no me decía, no, mijito, no vaya a trabajar, no, tuve que partir de nuevo, no va a trabajar. Y ya lo que, el correr las 8 horas, y que no me alcanzaba el tiempo, de hecho no corrí 8 horas, corrí 9 10 horas, tal vez me pasé más de la hora que me tocaba trabajar. Ya al día siguiente empecé a tomar el ritmo. El cuarto día me presenté nuevamente y ya empecé a dominar algunos otros aspectos del trabajo. La desesperación del primer y segundo y tercer día ya empezó a disminuir, la presión, hasta que empecé a tomar el ritmo y empecé a organizar mejor mis tiempos. Pasé de la desesperación al gusto del trabajo. Era un trabajo desafiante, era un trabajo nuevo, era un trabajo que el primer día me quería morir, el segundo día me quería morir, el tercer día también, y a partir del cuarto día recién empecé a entender el trabajo y empecé a organizar mis tiempos. ¿Se imagina que me hubiera rendido al segundo o tercer día? Yo pienso ahora, ¿y si mi mamá me hubiera dicho, mi hijito no vaya más a trabajar? Pues yo, hermano, yo creo que el segundo día yo estaba llorando, yo era un cabro nomás, y era una desesperación tremenda. No sé si alguien me entenderá, no sé si alguien de ustedes me entenderá, qué sé yo, si alguien ha pasado por esa cuestión así, no sé. Pero a mí me pasó, ¿ya? Era demasiado estresante. Pero yo pienso ahora, si en los caminos del Señor uno viviera em, esa presión del día a día, y esa presión nunca se liberase, ¿será que Dios nos quiere tener siempre bajo presión? Llego a la conclusión, después de muchos años de caminar con el Señor, yo entiendo que no es la intención de Dios, es que vivamos achacados por su misión, por la misión de Dios, por el trabajo de Dios, sino que gocemos del trabajo de Dios, gocemos de hacer su voluntad. Entonces, cuando Pablo hace este llamado al servicio, a presentarse delante del Señor, algunos podrán pensar, o sea, ¿para esto nos llamaste, Pablo? ¿Para esto nos llamó el Señor? ¿Para chicotearnos todos los días? Y Pablo dice, no, ustedes no han entendido bien. Entonces, yo no estoy diciendo que el trabajo en Dios sea un trabajo penoso, agobiante, que no cause deleite ni alegría. Por eso cuando Pablo habla acerca de hacer la voluntad de Dios, dice que esta voluntad es agradable, es buena, es perfecta, no es agobiante. Pablo declarará en algunas ocasiones que él se siente cansado, que está agotado, que ha sufrido, ¿cierto? Pero a pesar de ese sentimiento siente una tremenda satisfacción en el corazón. Pablo
no se queja ni se lamenta por su trabajo en el Señor. Se considera que ha sufrido, sí, que ha sido apaleado, sí, que ha estado encarcelado, sí, que ha sufrido persecución, dolores y quebranto. Claro que sí, Pablo lo reconoce y lo asume y los cuenta. Pero el gozo de hacer la voluntad de Dios, dice Pablo, es mayor que todas estas cosas. El hacer la voluntad de Dios finalmente trae gozo, satisfacción a la vida. Nuestra dedicación, nuestro servicio a Dios son actos de adoración. Ya decíamos la semana pasada, le decía yo, eh, el culto o la adoración, ¿cuándo se da? Oh, qué rico que va a ser día domingo porque vamos a ir al culto a adorar al Señor. Estamos equivocados si pensamos de esa manera. Cada día es un acto de servicio, dedicación y adoración al Señor. Vamos el domingo a juntarnos entre todos para al unísono orar por un mismo sentido, escuchar un mismo mensaje entre todos, escuchar nuestros amenes, vernos, ¿cierto? Fortalecernos entre nosotros, darnos ánimo entre nosotros, pero cada día es un acto de adoración cuando entendemos que el llamado de Dios es un llamado a hacer, es un llamado a trabajar. Venid a mí y descansad, ¿cierto? Pero ¿por qué a descansar? Porque mañana te toca trabajar. Venid a mí y descansad después de un arduo día de trabajo. Me encanta esa canción que dice, cansado del camino, sediento de ti, ¿cierto? Decía, esa canción se canta y me gustaba a mí, me acuerdo que no sé si en dónde fue, si un video, parece que fue no sé si fue de la UBACH, pastor, que todos los pastores en una convención, creo, cantaron esta alabanza. Y yo decía, wow, escuchar a un montón de pastores que han dedicado su vida a servir al Señor, que guían congregaciones, como nos contaba el pastor Silvio el otro día también, cierto que a veces se pasan dolores y quebrantos, y escuchar a los pastores cantando este verdadero himno de decirle al Señor, Señor, sumérgeme, necesito ser abrazado por ti. Me he agotado trabajando, Señor, y es un trabajo que me ha desgastado. Sé que es con gozo, no que se estén quejando delante del Señor. Pero la alabanza dice, cansado el camino sediento de ti. Uno puede decir, ¿se está quejando? No, está diciendo, Señor, el trabajar por ti me ha causado muchas veces un cansancio, un agotamiento. Necesito que me sumerjas en el río de tu espíritu para refrescar este corazón que está sediento de ti. Me encanta ese himno, pero me da cosa cantarlo a veces. Porque digo, estaré tan cansado, Señor, estaré tan agotado, o lo que he trabajado por ti ni siquiera me ha corrido una gota de sudor. ¿Mereceré cantar esta canción? Por eso cuando escuchaba a los pastores cantando, no me acuerdo dónde fue que los vi, yo se me emocionaba el corazón. Y dice, chuta, ahí sí que hay harta pega. Y es un canto que se hace desde el corazón. Y veía pastores cantando, pero ya, ahí se me apretaba la cuchara. Ahí yo decía, wow, esto significa descansar en el Señor. Cuando decía, llevad, ¿cierto?, mi yugo, venid a mí y descansad. Entonces entiendo yo que el descanso que viene después de un agotador día de trabajo, uno recibe las caricias del Señor. Eh, no hay cama más calentita y descanso más agradable después de haberse sacado la mugre un día de trabajo, ¿cierto? Llegar a la casa, pegarse una duchita, comerse un plato de comida tal vez y después irse al descanso. Qué satisfactorio, aunque el cuerpo queda todo molido, ¿cierto? Pero qué satisfacción hay en la vida del ser humano que después de un día agotador puede tirarse a descansar. Hermano, yo no sé qué tan cansado está usted hoy día. Eh, qué, qué tanto se ha cansado sirviendo al Señor. Probablemente nos estamos cansando hoy día por las razones equivocadas. Tal vez estamos desgastando el cuerpo y entregándole el cuerpo a cosas que tal vez no honran al Señor. Em, no sé, yo sé que este momento usted lo está invirtiendo y está dedicando, y hay hermanos que esperan la hora del culto para poder conectarse. Y espero que siempre sea así, que estén deseosos de buscar al Señor día a día, de hacer la voluntad del Señor día a día. Esto trae satisfacción al corazón. Pablo lo dirá de esa manera, insisto. Dice el pasaje, comprobar la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Yo creo, hermano, que usted pueda sentir en su corazón que
eh, que, que Dios nos está llamando a sentir satisfacción en el servicio, en sentir felicidad por servirle. No sentir una carga pesada, sino sentir ese cansancio agradable después de haber hecho la voluntad del Señor. No sé cómo expresarlo en palabras, pero sé que muchos hermanos después de un tiempo de servicio al Señor, no sé cuántas veces le ha tocado después irse a acostar con satisfacción de haber hecho la voluntad del Señor. Es una tremenda sensación. Eh, y no siempre se siente así. No siempre se siente así porque las labores del mundo nos pueden provocar satisfacción, pero servir al Señor es una satisfacción muchísimo mejor. Eh, y yo le invito, hermano, a que usted sirva al Señor también con esa pasión, con ese amor. Usted puede decir, pero yo no soy pastor. Y no quiere decir de que hay que ser pastor para cansarse o ser pastora para cansarse. Cada uno de nosotros puede entregar servicio al Señor, ¿cierto? También sentir la satisfacción de haber trabajado y haber hecho la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Hermanos, si hay un pasaje que uno debería aprenderse de memoria en su vida, es Romanos capítulo 12. Así que yo le invito también que lo relea un par de veces. El otro día Pablo predicó acerca de Hebreos 11, ¿cierto? Acerca de los héroes de la fe y nos recordaba a Josué. Y también un pastor decía, otro pasaje que uno debería saberse de memoria es Hebreos capítulo 11. Son esos pasajes así como el Salmo 23, el Salmo 91, Hebreos 11, Romanos 12, Juan 3:16. Son pasajes que hay que saberse de memoria, no tan solo para repetirlos como loro, sino para vivirlos, para experimentarlos, para saborearlos, para degustarlos día a día en el corazón y en el espíritu también. Amén, hermano. Adelante, sigamos con el Señor, firmes y adelante, como alguien dijo hace un rato atrás, eh, porque el Señor va con nosotros. Amén. Pastor, sirve la oportunidad a usted ahora.